Muy bien, vamos entonces a hacer un pequeño repaso de lo que hemos cubierto. Recordemos que el Señor decidió que su gloria, su presencia, su gloria saliera del templo. Y lo que Ezequiel nos dice es que salió del lugar santísimo, pasó por el lugar santo, cruzó el umbral de la puerta del tabernáculo, del templo, y se fue a posar en el monte de los olivos. Esa expresión, todo esto del Antiguo Testamento, hermano, esos detalles, cuando uno va al Nuevo Testamento, dice, con razón está sucediendo esto. Por ejemplo, cuando Jesús es desde el monte de los olivos que habla y se queja y se lamenta sobre Jerusalén. Jerusalén, cuántas veces está exactamente emulando lo que sucedió en la partida de la presencia de Dios del templo. Y fíjense, esas palabras del Señor son poderosas y, y a la vez son dolorosas no entenderlas en la dimensión de lo que Dios está revelando para nuestras vidas, no solamente para esa generación que lo vio, que convivió con Él, que lo vieron predicando, que lo vieron haciendo milagros. Está ahí en el monte de los olivos y quejándose, dice, ¿cuántas veces quise cubrirte, arroparte como la gallina recoge a sus polluelos y no quisiste? Y por eso, dice aquí, tu casa es dejada desierta. Y mire la relevancia que tiene la casa del Señor en las palabras de Cristo. ¿De qué casa está hablando? Del templo. Está hablando de que Él comenzó su ministerio en Galilea, pero se centró después su ministerio en sus últimos meses en Jerusalén y predicaba todos los días en el templo. Fue en el templo donde lo limpió 2 veces, donde lo purificó 2 veces. Bienvenida, Lorena. Y ahora está diciendo, ya no voy a regresar al templo. He aquí vuestra casa. Ya no dice mi casa, porque dejó de serla. ¿Por qué dejó de serla? Porque pasa exactamente lo que está pasando cuando el Señor abandona el templo. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y más adelante en San Mateo 24 nos dice, cuando los apóstoles le enseñan, los discípulos le enseñan las edificaciones del templo, dice el Señor, no quedará piedra sobre piedra. Exactamente lo que había pasado cuando Nabucodonosor, en el año 70, cuando Tito entra a Jerusalén, destruye verdaderamente el templo de Jerusalén. Y templo a partir de ahí, físico, no hay. Existe Él como templo, como presencia viviente. Y cuando sube a los cielos, en Pentecostés hace descender a su Santo Espíritu para habitar dentro de los creyentes y con los creyentes. Y son los creyentes en cualquier parte del mundo, ya no en una edificación en Jerusalén, en un templo físico en Jerusalén, donde quiera que se reúnan aquellos que creen en Él, forman el templo del Señor. Tremendo, tremendo. Veamos un poquito, vamos a pegar un retroceso hacia atrás y vamos a ver el antecedente. Pero aquí me comí una R, lo voy a corregir de una sola vez. Del reino del norte. Porque el templo, lógicamente, está en el sur, está en Judá. Pero Judá tuvo un ejemplo de lo que no se debía hacer. Y sin embargo, cometieron los mismos pecados de los del norte, de los del sur, de los del norte. Dice versículo 1. En el año 10 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, está hablando del reino del norte, sobre Israel. Acuérdense que Judá
e Israel son dos reinos. El reino está partido, dividido en dos. Y reinó 9 años. Este es Oseas, que ha reinado 9 años. Y cuando tiene 9 años de estar reinando, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel, que había sido antes de él. Hablando de Oseas. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo, le aprisionó en la casa de la cárcel, en la casa de la cárcel, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Esto, amados, es espiritual, aunque lo vemos que es una narrativa histórica. Está hablando de que detrás de todo esto hay un castigo divino. Y el castigo divino es porque Israel, desde que Jeroboam se establece como rey, se separa de la casa de David, la idolatría, la adoración a otros dioses persiste sin tener. Estos sí perseveran en la idolatría, no perseveran en la fe del Señor, sino que perseveran en la idolatría. Y mire lo que sucedió. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. O sea, se llevó a la gente. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. Aquí está la parte espiritual. Que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. O sea, le sirvieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. No deben quedarse ustedes con la idea, amado, de que porque son imágenes y estatuas, aquí no hay una adoración a seres celestiales, a seres rebeldes, creados por Dios, pero que se han rebelado en contra de Dios. Y lo dice claramente el apóstol Pablo: detrás de un ídolo hay un demonio. Y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Dios. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Dios te manda fidelidad, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Ven que la palabra creer aquí en el contexto no es un estado mental, es un estado de dedicar su vida para servir al Señor, para serle fiel, para obedecer al Señor. No es que yo soy salvo, siempre salvo. Y crees en eso, sí, yo creo que el Señor perdonó mis pecados y que no sé qué. Pero tu vida dice otra cosa. Tu vida no me está diciendo que crees en el Señor. Porque este asunto de creer no es un estado mental, es un estado de optimismo. Tu vida lo que me dice es que no crees. Porque el que no hace y obedece la palabra del Señor, las ordenanzas de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas, ese no es creer en Dios, ese cree en cualquier cosa menos en el Señor. ¿Y qué fue lo que terminó pasando? Israel, el reino del norte, fue disperso por todas las naciones de la tierra hasta el día de hoy. Oigan lo que les estoy diciendo. Hasta el día de hoy. En otras palabras, amor, Israel
el reino del norte, rapidito hizo la transición de convertirse, de ser escogido como el reino de Dios, a convertirse en un reino de las tinieblas. Hicieron exactamente lo que Adán y Eva fueron expulsados del reino del Señor, del jardín del Edén. ¿Y qué terminó pasando con ellos? El Señor los dispersó por toda la tierra, lo que el Señor ya les había advertido a diestra y siniestra. ¿Esto fue de la noche a la mañana? No. Aquí hubieron grandes profetas que trataron de que el pueblo se convirtiera al Señor de sus malos caminos. Profetas como el gran profeta Elías. El profeta Elías profetizó en el reino del norte. Elías no es ningún profeta menor, ni de pasón, ni de 2 capítulos, aunque no tiene ningún libro con cómo se llama, con su nombre, sabemos el calibre del profeta Elías. Tanto así que en el monte de la transfiguración, el Señor se aparece a Elías y a, ¿cómo se llama? Y a Moisés. El peso que el Señor le pone al profeta Elías es exactamente el peso que tiene Moisés dentro de su reino. Y no estamos hablando del reino terrenal, sino del reino celestial, porque se transfigura y es una revelación de la gloria del Señor, del reino, la gloria del reino del Señor en su majestuosidad, que es lo que los Pedro, Jacobo y Juan vieron, ¿verdad? Más tarde el apóstol Juan escribe lo que vieron nuestros ojos, lo que contemplaron nuestros ojos. Y les escribo estas cosas, dice, para que ustedes también crean y tengan el mismo gozo que nosotros tenemos. Se dispersaron por toda la nación. Se convirtieron en una nación más del montón. ¿Cómo eran las naciones del resto de la tierra? Idólatras. Tenían sus propios patronos. Eso de los patronos, amados, no es nuevo. Que el patrono de San Salvador, que el patrono de San Juan de Pirulapilla, que el patrono, todo eso viene de tradiciones de años desde la Torre de Babel. Esa adoración a santos, la Iglesia Católica la trasladó de la idolatría que se practicaba en otros lados y la camuflajeó como que hacía una adoración a los santos de la Iglesia, lo cual es una total farsa, porque los santeros en el Caribe usan todos esos santos para hacer brujerías. Sí. Esto ocurrió antes que le pasara a Judá, como que si Dios le estuviera mandando una advertencia. ¿Pero ustedes creen que quisieron recapacitar? No. Sí. Asiria dispersó al reino del norte y Nabucodonosor, años más tarde, el reino de Babilonia, se llevó la cautividad y Dios tuvo que purificar el territorio de Israel de toda idolatría hasta que 70 años más tarde el Señor retornó nada más al reino de Judá, pero el reino de Israel sigue pendiente su restauración. No sé si está claro, más hasta aquí. Si hay alguna pregunta. ¿Estamos? ¿Está claro? Ok, vamos entonces. Bueno, Dios entonces, con haber salido, se dio por vencido de establecer su reino en esta tierra. Y aquí es donde algunos de los profetas grandes empiezan a hablar de restauración de ese reino. Miremos algunas profecías de restauración. A ver, alguien que me lea. De los que normalmente no me leen, vamos a ver. La hermana Doralicia. Alicia, ¿puede leer Ezequiel 37:15? Hola, hola. A ver, Silvia, entonces.
Ahí te No veo, no. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel y sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Oiga la promesa que está haciendo el Señor. Y estamos hablando de Ezequiel. Ezequiel, les he contado a ustedes que fue profeta, pero en Babilonia. Este libro fue escrito en el extranjero. No fue escrito en la tierra de Israel. Lógicamente fue escrito en hebreo, ¿verdad? Aquí está diciendo el Señor, mire, el reino del norte está disperso por todas las naciones. El reino de Judá está en cautiverio en Babilonia. Pero de manera profética, el Señor le manda al profeta Ezequiel y le dice, toma un palo y escribe en él, este palo es para Judá. El segundo palo es para José. José es en Efraín. Efraín es la capital del reino del norte. Por muchos años fue la capital del reino del norte. Samaria es la capital del reino del norte. Y junta los dos palos. Lo que está diciendo el Señor es, yo tengo como promesa de lo que ustedes han sido testigos de que ha pasado, que yo nuevamente en mi misericordia, en mis planes, les prometo que voy a volver a ser una sola nación de ambos. Y esto, amados, es muy profético. Yo les he dicho a ustedes, desde que Jacob ora por la vida de Efraín, dice que en Efraín van a entrar la plenitud de las naciones. ¿A entrar a dónde? En su reino. Efraín representa no solamente al reino del norte, representa a todas las naciones de la tierra. Y es lo que está diciendo el Señor acá. Yo voy a volver a juntar a Judá y voy a volver a juntar a Israel. Y van a ver ustedes el por qué dice lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Hermana Carmencita. Yo fíjese que ahorita yo estoy entendiendo que la predicación de hace 2 domingos que usted nos trajo desde el monte, que el Señor no desistió de que iba a establecer su reino, es esto, exactamente. Exactamente. Que llegó hasta ahorita nuestros días, y el Señor insiste, sigue con eso pendiente de que va a establecer su reino. Exactamente. Ahorita que usted está leyendo esto, viene y sigue insistiendo en que junta y va, como me explico, va tratando de que no se pierda lo que en el corazón de él estuvo desde el principio. Exactamente. Tras su establecimiento de su reino, sí. Exactamente. Y por eso Apocalipsis termina estableciendo su reino aquí en la tierra. El Señor Jesús. Tremendo, ¿verdad? Sí. Y ya ven lo errado que hemos andado, amados, porque hemos andado vendiéndole a la gente que se va a ir al cielo. Y el cielo es el que va a venir aquí en la tierra. Va a bajar a establecer su reino aquí. A establecer su reino acá. Desde Jerusalén para gobernar a todas las naciones junto con nosotros. Y qué privilegio, ¿verdad? El nuestro, el de ser, si el ladrón, mire, ahora escuche las palabras del ladrón en la cruz. Muchos pastores he escuchado yo que el ladrón no sabía lo que estaba hablando. Que ese ni siquiera cuando llegó al cielo no supo ni por qué estaba ahí en cómo se llama, en la presencia del Señor. Cuando le dijo al Señor que va a estar conmigo en el paraíso. Escuche las palabras que le dijo el ladrón al Señor. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Primero, reconoció que él es rey.
reconoció que aunque estaba a punto de morir como él, la muerte no lo iba a vencer, que iba a tomar posesión de su reino y que iba a regresar acá. Dígame si ese cabezón no sabe más Biblia que muchos de nosotros lo sabíamos antes de estudiar el reino. Por supuesto. ¿Y qué le dice el Señor? Hoy mismo. O sea, papá, tu teología me llega porque está en el centro de la Sagrada Escritura. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora, el ladrón no le estaba pidiendo que lo sentaran a la mesa ahí con Abraham. Él está diciendo, o sea, con que me sea parte yo de tu reino, me conformo. No importa ahí que me pongan a ¿cómo se llama? En una toallita con desinfectante, limpiarle los vidrios a algún lado. No importa, yo lo que quiero es ser parte de tu reino. Y el Señor, amados, cuando entendemos esa teología del reino, cuando entendemos esa verdad del reino, cuando entendemos el corazón de Dios, estamos en el centro de la voluntad del corazón del Señor. Amén. Hermana Camisita. No, la hija. La hija. Mire, una pregunta ahí que dice que reconoció el reino, ahí prácticamente él le estaba aceptando a Jesús, pues. Por Se supuesto. estaba reconociendo quién era el Señor. Exactamente. No lo estaba viendo como alguien, un hombre que está muriendo en la cruz, sino que lo está reconociendo como rey, como Señor, como el Mesías prometido. Ahora, Exactamente. pastor, Sí. ¿puedo decir yo la otra? Sí, sí. Entonces, en ese momento, el Señor le estaba revelando a este hombre Ujú. lo que iba a suceder. Por eso de un solo le dijo, cuando vengas en tu reino, o sea, Ujú. Exacto. en esas horas que estuvo como el Señor allí en ese, Ujú. le bastó al ladrón para Ujú. recibir la revelación de Correcto. quién era Jesús, el Exactamente. rey que iba a Exactamente. regresar. Exactamente. Exactamente. Sabía que la muerte no lo iba a vencer, ¿Sí? sabía que iba a resucitar, sabía que él era rey, sabía que él era el Mesías, sabía que él iba a regresar a este mundo a establecer su reino. Pero O sea, todo esto se le reveló ahí en ese momento que estuvo con el Señor ahí. Es la gran pregunta, amado, porque esta es la gran pregunta, le digo. Yo le voy a decir algo. Primero, este ladrón es un judío Sí. y los judíos son entendidos en el reino. El problema grande que tienen los judíos es que no reconocieron al Señor como Mesías. En ese instante, yo estoy seguro de que, porque cuando el Señor le dice a Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo, no puedes entrar en el reino si no naces de nuevo. O sea, no le está hablando de algo que no sabe Nicodemo, le está hablando de lo que sabe. Y si ustedes escuchan a cualquier judío no mesiánico, porque lógicamente ya creen en el Señor como Mesías, oyen y hablan del reino, y hablan del reino, y hablan del reino. ¿Por qué? Porque conocen el Antiguo Testamento. Lo que todos reconocen, o terminan de reconocer, es que el Señor es el cumplimiento, nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de todas esas profecías. Este ladrón no sé qué vio, no sé qué oyó, qué le dijo el Señor, porque eso está vedado hasta que lleguemos allá a la eternidad y le preguntemos a él, ¿qué fue cómo fue que pasó de injuriarlo a creer en él? No sabemos qué pasó, pero sí había una semilla sembrada en su corazón. La semilla del reino ya estaba sembrada en su corazón, que únicamente le faltó que hiciera un clic para, tú eres el Mesías. Digo yo, en ese momento se le cayeron las escamas Se le cayeron las escamas de los ojos. y reconoció a Jesús como su Señor, como su Rey. Correcto. En ese momento aceptó a Jesús. Correcto. Exactamente. Entonces, amados, vemos que hay una promesa de Dios de juntar al reino de Judá con el reino de Israel. ¿Cuándo se va a cumplir esa promesa? Cuando Él venga a establecer su reino eterno sobre la tierra. Porque lo que conocemos como la restauración del cautiverio de Babilonia
solamente aplica para el reino del sur. Y ya lo vamos a ver. A ver, ¿quién más no nos ha leído? A ver. Lorena. Lorena, si nos lees Ezequiel 37, 18 y 19. Amén. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. La reunión de los dos pollitos. A ver. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. ¿Sabes lo glorioso de este pasaje? Es que en Efraín está nuestra salvación también. En Efraín está nuestra inclusión al reino celestial, porque el Señor provocó hacerlo a Israel para incluirnos a nosotros, que es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ¿por qué fueron desgajadas del olivo natural estas ramas? Por su incredulidad, porque no creyeron en el Señor, porque se fueron tras otros dioses. Y dice, y por esas ramas que fueron injertadas, es que tú, que eres olivo silvestre, fuiste injertado en el olivo natural. Y dice, pero no te jactes, no estés ahí de orgulloso de que aquellos lo quitaron para meterme a mí. No, porque es en parte nada más este endurecimiento que le ha venido a Israel. ¿Saben qué? Vos también mirá, porque permanece firme en esa fe. Porque sabes que si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué crees que va a pasar con vos? Tampoco te va a perdonar. Ven que eso de salvo siempre salvo, no es cierto. Entonces tú permaneces firme, dice, porque crees. Y ellos fueron desgajados por su incredulidad. Pero va a venir el tiempo y todo lo que se está cocinando en el planeta, aunque nosotros no lo veamos, todo lo que se está cocinando en el planeta Tierra, en este momento de la historia, es para el glorioso regreso de nuestro Señor a establecer su reino eterno aquí en la tierra y juntar a Efraín con Judá, a hacer un solo reino. Eso quiere decir a juntar a las naciones y hacer una sola nación con Israel. Amén. Jeremías 33. A ver quién más no ha participado leyendo. Vamos a ver, hermana Miriam, la cumpleañera. Felicidades. Gracias, pastor. Jeremías 33, hermana Miriam. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Y ven que la redención no solamente es para Judá, también es para Israel. El Señor lo ha terminado. El Señor sigue trabajando para establecer su reino eternal sobre la faz de la tierra. Otra hermana que no ha leído, para que participemos todos, la hermana Susi. A ver, amor, Jeremías 29, el 10 al 11. Eso. Hola, hola. Que la rescate entonces su hermana Emma. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí está prometiendo y ya le pone fecha el Señor 70 años para regresar. Pero este solamente es Judá. Israel
es un trabajo pendiente, es una promesa pendiente. Y en Israel están incluidas todas las naciones de la tierra que van a ser salvas juntamente con Israel. Y dice el apóstol Pablo, si la exclusión de Israel fue para bendición de las naciones, ¿cuánto más va a ser su inclusión? Si no gloria, ¿cómo se llama? Porque está hablando de la perfección del reino del Señor establecido aquí sobre la faz de la tierra. Preguntas, amados. ¿Preguntas? Marlo. Pastor, quiero decir que a nivel histórico, parte de Judá, como se combinaron con las demás naciones, salíamos como lo gentil que viene de Judá. Así más o menos lo estoy entendiendo. No. Judá es el único reino que fue restablecido. Por eso, a partir de ahí, a los que regresan a la tierra de Israel se les llama judíos, no israelitas. Los del norte, el reino del norte, son los que se juntan con todas las otras naciones. Por eso, en el Nuevo Testamento, a los galileos o a Galilea le llaman Galilea de los gentiles, porque es una mezcolanza. Y vos que no sos galileo, ser galileo era ser gentil, no era formar parte de los judíos que habían sido restaurados. Es como la mujer samaritana, que los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí. ¿Por qué? Porque los del norte y los del sur son dos cosas diferentes en el contexto religioso de ellos. Entonces son el reino del norte, el reino de Israel, el que se mezcla con todas las naciones. Y ahí es la manera que tiene Dios, ese desmadre, el que ocupa Dios para traer salvación y redención al resto de las naciones de la tierra, incluyéndonos a nosotros. Ajá, Claudia. Sí, porque se estipula, es que el reino de Israel, pero entiendo que Israel es el norte. Exactamente. Cuando hablan de Israel es el norte. Ajá, por eso es que a veces se malinterpreta, porque es Israel como decir los judíos, ¿verdad? Pero es al revés. Por eso le pregunto, porque históricamente es al revés. Correcto. Sí. O sea, lo que el Señor ha restaurado hasta ahora ha sido Judá. Estoy hablando en ese punto de la historia, porque si vamos más adelante en la historia, también a los judíos fueron dispersos en el año 70, porque se volvió a repetir la historia. ¿Me explico? Entonces, lo que ahora conocemos como Israel, o sea, ahí no se sabe ni de qué tribu son, hay una mezcolanza, hay un montón de cosas, pero no es que Dios se haya olvidado de su pueblo. Dios está trabajando para restaurar la totalidad de que de ambos reinos va a ser uno. Ese uno va a suceder cuando Él establezca su reino eterno sobre la faz de la tierra. Primero, Claudia y Bueno, entendiendo, esto viene desde cuando el profeta Jeremías estuvo anunciando lo que le iba a suceder por serle infiel al Señor, ¿verdad? a Judá, correcto. Ajá, cabal. Estos fueron pues llevados a Babilonia, y había también una profecía, aquí es la ya de ¿cómo se llama? De Ezequiel, me parece, que es la de los 70 años, ¿verdad? O de Jeremías. Jeremías. Ajá. Jeremías. Ezequiel Entonces, lo que profetiza es que va a haber restauración para las dos naciones, para los dos reinos. Ajá, al cumplirse los 70 años, yo recuerdo que leímos esto, que el Señor utiliza a este rey Ciro Así, para cuando empieza la restauración de Judá, ¿verdad? Exactamente. Ajá, y que Por eso, por eso piénsenlo de esta manera. ¿Por qué le llaman judíos si son israelitas? Porque el único reino que se restauró son judíos, soy de Judá, por eso se llaman judíos. Ajá, entonces Ezequiel está hablando de la restauración de las dos, ¿verdad? De los dos reinos, exactamente. De Judá e Israel. Y de Israel, pero hasta este tiempo Israel aún está en ¿cómo decir? Se puede decir en este está disperso en las naciones, exactamente.
Ajá. Alguien me preguntó, ¿y cómo son salvos los israelitas? Igual que el resto de las naciones. El que cree en Cristo y que le fiel al Señor, ahí se salva. No hay ninguna diferencia. Es que hemos mal entendido. Mire, déjeme decirle algo. Se ha muy mal entendido la elección de Israel. Incluso, ustedes ven, por ejemplo, los norteamericanos que defienden a pies juntillas a Israel. ¿Por qué lo defienden? Es que son los elegidos, son el pueblo de Dios. Lógicamente los gringos son cristianos en su mayoría, ¿verdad? Es que, y hacen cosas malas y los defienden, hacen cosas buenas y los defienden. O sea, yo no estoy en desacuerdo que los defiendan, porque lógicamente, aparte de la cuestión religiosa, son una de las pocas democracias que existen en ¿cómo se llama? En el Medio Oriente, cuando todos los demás son, ¿cómo se llama? Reinos de familias y de cosas, donde ahí el que quiera, como tienen el dinero suficiente para hacer guerrillas y todo eso, y sembrar el terrorismo por todos lados, lo hacen. Pero lo que es, ¿cómo se llama? La unión de esos dos reinos, Judá e Israel, será hasta que el Señor regrese. ¿Y cómo lo va a hacer? Así, o sea, en otras palabras, Israel, vean ustedes que es considerado idéntico al resto de las naciones, porque de los dos pueblos, el Señor hizo uno solo, reconciliándonos en la cruz del Calvario, para darnos la posición que hoy tenemos como templo del Espíritu de Dios. Claudia, ¿más preguntas? Eso es lo que acabamos de leer, ¿verdad? En Ezequiel, cuando dice que juntar las dos varas será una sola, ¿verdad? En el tema de ellos. Exactamente. Y eso está pendiente. Alfredo. Sí, bueno, justamente iba por ahí mi pregunta de algo que estabas diciendo acerca de ¿cómo se llama? Del actual Israel, ¿verdad? Porque digamos, siempre se nos ha dicho, no, bueno, Israel son salvos porque son salvos, ¿verdad? Pero según lo que decís ahorita, pues, cabal, como lo que ahora conocemos como Israel, que en realidad es un estado político, y que ahí hay de todo. Ajá, y no el pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, digamos, y esto sin ánimo de hablar mal de nadie, pero bueno, incluso nosotros antes teníamos la bandera de Israel en la parte de enfrente de la iglesia, ¿verdad? La bandera del Salvador. Entonces, pero al final, bueno, leía sigo a un pastor costarricense que vive en Estados Unidos, que es bien crítico de estas cosas precisamente, ¿verdad? Y de la posición que tiene Estados Unidos en apoyo a Israel, cuando muchos de los que están, digamos, detrás de las tomas de decisiones, bueno, esto es lo que dice él, ¿verdad? Que muchos de los que están detrás de las tomas de decisiones son personas corruptas y alejadas de Dios, ¿verdad? Que solamente buscan la guerra y sus propios intereses. Entonces, solamente, digamos, quería comentar esto para oír tu opinión con respecto a eso. Porque cabal, ¿verdad? Ahorita lo vemos en toda la situación que está la guerra y los bombardeos que hacen, ¿verdad? Es decir, Dios no debería estar de acuerdo, digamos, en apoyar a... Dios no está de acuerdo. A ver, son varios temas a la vez. Sí, perdón, hablé Roberto. Sí, no, pero es importante, creo yo, para nuestra fe y para saber a dónde radica nuestra fe, ¿verdad? El primero de los grandes temas es cómo se salvan los israelitas en esta época. Y estoy hablando de gente que sí viene de la línea de Abraham, digamos, generaciones tras generaciones tras generaciones. El Señor hizo y lo estaba buscando, no lo encontré. Dijo el Señor cuando llega donde el centurión y lo salva, dice,
el Señor se sorprendió de la fe. Centurión es un romano, no es israelita. Y dice, ni en Israel, dice, he encontrado tanta fe. Y dice unas palabras, por tanto digo, dice, que vendrán del norte, del sur, del este y del oeste, y se sentarán a la mesa con Abraham. Y los hijos del reino, hablando de los israelitas, van a perecer. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no van a entrar a su reino. Es que no por ser descendiente israelita uno automáticamente es salvo. Esa es una falsa enseñanza. Te voy a poner un pasaje que sí puedo encontrar para que veas tú que eso es una falsa enseñanza que en los años 80 se difundió por ¿cómo se llama? Y los pastores lo compraron como que, porque el problema del que tenemos los pastores es que como no nos gusta estudiar la Biblia, creemos cualquier película que nos cuenten. Anterior, sí, ya me la leí después, solo quiero, perdón, Romanos, quise poner Romanos 11. Dice, este es Romanos 11:1. Lo leen, lo ven, Alfredo. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, reconoce el apóstol Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. El remanente salvo. Los que no son parte del remanente no son salvos. Ni en la época de Saúl, ni en la época de David, ni en la época de Salomón, ni en ninguna época. No hay ningún idólatra que entre en el reino del Señor. Punto. Y dice, versículo 11, me salto el 11. Digo pues, han tropezado en ninguna manera, dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación en los gentiles, para provocarlos a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, mi ministerio honra. Por si en alguna manera, oí bien las palabras de Pablo, pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. ¿Qué quiere decir? ¿A quién se necesita salvar? ¿Al que está salvo o al que no está salvo? Al que no está salvo. ¿A quiénes quiere salvar el apóstol Pablo? Su predicación es para con los gentiles, pero quiere salvar a los de su pueblo, a sus hermanos de país, a sus hermanos de nación. Y si lees, Marlon, por favor, el ¿cómo se llama? Ese pasaje que ¿cómo se llama? Que no lo decía. Está también en Mateo 8, 5, 13. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y sanaré. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y el otro ven y viene. Y mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hola. Gracias, Marlon. ¿Qué te dice eso, Marlon? ¿Los judíos son salvos solo por ser judíos? No. ¿O los israelitas son salvos? Y no te lo dice ningún profeta, no te lo dice ningún apóstol, te lo está diciendo el mero jefe.
¿O no? Entonces, primero que debemos entender, amados, los israelitas son seres humanos igual que nosotros, que necesitan redención igual que nosotros. ¿Saben cómo debemos pensar como a los israelitas? O sea, debemos tenerles un aprecio y un amor porque a través de ellos, de lo que Dios se reveló a ellos, ha venido la salvación a nuestra vida. Lo que le dijo al Señor a la samaritana, ¿verdad? Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sí sabemos. Porque la salvación, dice, viene por los judíos. Esa cercanía al reino del Señor viene a través de los judíos. Sabemos lo que sabemos por lo que Dios se reveló o utilizó a la nación de Israel para revelarse a las naciones. ¿Cómo debemos ver entonces a nuestros hermanos israelitas? Como aquellos bichos que se crecieron con nosotros en escuela dominical y ahora no están en la iglesia. Y que nos duele en el alma ver en lo que están convirtiendo o lo que se convirtieron. No porque estuvieron en la escuela dominical son salvos. No porque pasaron por una iglesia son salvos. No porque son hijos de pastores son salvos. La salvación no viene por ser hijo de pastor, ni por ser miembro de una iglesia. Es por el convencimiento, por la fidelidad en el reino del Señor, en saber que somos parte del reino del Señor por gracia, porque no nos lo podemos, no nos merecemos semejante regalo. Pero por ser un reino, o le somos fieles al reino del Señor, o le somos fieles al reino de las tinieblas, pero no podemos estar en dos aguas. Y nosotros decidimos, y mire, Dios es tan respetuoso de nuestras decisiones. Los que eran hijos del reino pertenecían a una comunidad donde se les predicaba, se les hablaba, se les enseñaba del reino, pero no porque estuvieron adentro de una iglesia le creyeron al Señor, no porque estuvieron en una sinagoga le creyeron al Señor. ¿Cómo se llama? Y muchas generaciones, perdón, muchas personas de esa generación del Señor se van a perder, se perdieron eternamente. ¿Por qué? Por su incredulidad. Escuchen las palabras del Señor cuando se queda sobre Betsaida, que es la parte norte por el lago de Galilea. Ay de ti, Betsaida, ay de ti, Gerizim, ay de ti, Capernaúm, que eres elevada hasta el cielo, pero será derribada hasta el suelo. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Si a Sodoma y a Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron, los de Sodoma y Gomorra se hubieran... Mire qué tremendo que uno puede estar en una comunidad de fe donde puede estar y conocer cerca al Señor y creer en una religión y no creer en el Señor. Serle fiel a una religión y no serle fiel al Señor. Sin embargo, los de Sodoma y Gomorra, que eran desmadres, si el Señor hubiera hecho los mismos milagros que hicieron en Capernaúm, hace tiempo se hubieran arrepentido. ¡Qué barbaridad! Era la inmoralidad tan grande en Capernaúm, en Betsaida. No, ahí no había homosexualismo, no había la depravación que había en Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué no creyeron? Porque tienen unos lentes en sus ojos que se llama religiosidad. Ellos creen a pie juntillas algo que no es cierto y lo creen como que es verdad. Y si bien es cierto, la ley apunta a Cristo, porque dice la Escritura que ¿cómo se llama? Que el fin de la ley es Cristo. No quiere decir que la ley se ha terminado, sino que la finalidad, el propósito de la ley es guiarnos hacia Cristo. Cuando aparece por quien se está revelando la ley, no le creen. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, al considerarlo como hermanos mayores nuestros, que pertenecieron a una comunidad de fe, alguien que no está caminando con el Señor, amado, puede hacer cosas buenas y puede hacer cosas malas. Como aquellos que estuvieron con nosotros en la iglesia,
Y les podemos decir abiertamente, no porque sos hijo de pastor, o porque fuiste en el ministerio de alabanza, o porque fuiste pastor, o porque por las razones que vos querrás. ¿Sabes qué? Si no regresas a los caminos del Señor, Dios no está, ¿cómo se llama? De acuerdo con tu manera de proceder. Y podemos decirle y señalarlos. Ahora, aquí hay que tener un cuidado. Satanás es bien astuto. Y a pesar de que la causa israelita, estoy hablando de la política presente, es una causa justa. Y mira cómo lo estoy poniendo. Satanás ha sido tan intrépido en vender la causa palestina como la causa justa y los israelitas como la causa, ¿cómo se llama? Mala, la causa impía. Pregunto yo, ¿quién de lo que se originó la guerra entre Palestina y Israel? ¿Quién invadió a quién? ¿Quiénes mataron a quiénes? Fueron los de la Franja de Gaza, los que en la celebración de las enramadas que llegaron a Israel, mataron gente, invadieron. Ahora, pregunto yo, como nación, ¿tienen o no tienen derecho a defenderse? Tienen derecho a defenderse. ¿Me explico? Entonces tampoco andemos hablando tonteras que no sabemos sin tener toda la verdad. Por ejemplo, lo que está pasando en Irán. Los iraníes odian a Israel. Desayunan, almuerzan, cenan y sueñan con destruir Israel. Y el presidente Barack Obama hizo un tratado con ellos, con un régimen religioso en su gobierno, donde les permitía enriquecer uranio para generar energía nuclear, supuestamente con fines humanitarios. Eso es para producir energía. Pero Israel, con toda la inteligencia que tiene, se dio cuenta que el bendito uranio que estaban enriqueciendo ya lo habían estado enriqueciendo al 60%. Un uranio enriquecido al 60% ya no es para propósitos humanitarios, es para propósitos bélicos. Entonces, un enemigo tuyo que se levanta de mañana, tarde y noche, que está a un pasito tuyo y que está generando semejante poder nuclear, tenés que hacer algo, ya. Porque lo que menos querés es que sobre la vida de tus hijos, la vida de los hijos de tus hijos, estos fregados en el corto plazo vengan y destruyan ¿cómo se llama? Por eso también los Estados Unidos metieron la cuchara ahí en Irán. Ahora, las formas de llevar a cabo semejante justicia son las que uno tiene que cuestionar, ¿va? Porque ahí tiene un montón de gente civil que muere en este asunto, de ambos lados. Entonces, no hay ninguna guerra que sea justa. La única guerra justa que va a haber es que cuando venga el Señor a establecer su reino acá, porque va a quitar toda la maldad de este mundo para establecer su reino eterno. No sé si quedó claro, Fred. Muy bien, amados. En aras del tiempo, tenemos que quedarnos acá. Pero de las promesas que nos faltan ver, no solamente la restauración de la nación de Judá, sino que también la promesa de que el templo se iba a volver a edificar. Solo miremos alguna de esas, solo una de ellas, Jeremías 30:18. Así ha dicho Jehová: he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Aquí está hablando el Señor de restaurar. Escúchame lo que les voy a decir con atención. El Señor no solamente está interesado en que los cautivos de Judá regresen a la tierra de Judá, sino que lo que provoca en el corazón de Ciro, por la promesa que había hecho a través del profeta Jeremías, el templo se iba a volver a construir.
Y eso, cuando leamos lo que el edicto que dice el rey de Ciro, cuando les dice a los judíos que regresen, la principal misión que llevan es la restauración del templo. Y Ciro no es ningún baboso. Les dice, lo que quieren es que vayan al templo, que invoquen al Señor y que pidan al Señor por mi familia. Y es más, necesitamos un Ciro nosotros de aquí de gobierno, porque dice que todo aquel judío que no practique me lo mandan y me lo zampan preso. Qué bonito sería que don Nayib Bukele dijera a todos los cristianos que se dicen cristianos, que están el domingo en la playa, que están el domingo allá con la Cookie Morruki, me lo zampan presos, porque eso tiene que estar en la iglesia orando por este país que tanto necesita el Señor. ¿Me explico? Eso es lo que hizo Ciro. Pero sí, hay una promesa de restauración. ¿Y qué significa la restauración del templo? Nuevamente la restauración del reino de Dios sobre la faz de la tierra, en ese momento preciso de la historia. Amén.